Saludos amigos, estamos aquí nuevamente en nuestro curso de griego koiné, el idioma en el cual se escribieron los libros que componen el Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, el idioma griego no solo es importante porque es el idioma en el cual se escribieron los libros que componen el Nuevo Testamento, sino porque es prácticamente imposible hacer un estudio serio y profundo del Nuevo Testamento sin conocer el idioma que está detrás de las traducciones, que en este caso es el idioma griego koiné. ¿Por qué? Porque en las traducciones, en primer lugar, se pierde mucho de lo que dijo o quiso decir el autor original del texto. Y en segundo lugar, porque las diversas traducciones que se hacen de la Biblia, y en este caso del Nuevo Testamento, son realizadas por casas editoriales que tienen intereses. Cuando se hace una traducción, se paga un equipo especialista, experto en estos idiomas, no solamente expertos en el idioma griego, sino también expertos en lo que se conoce como lengua receptora. Está la lengua fuente y la lengua receptora. En el caso del griego, imagínate que tú terminas este curso, te preparas, te capacitas, no solamente en el idioma griego, sino también en lingüística del idioma español. Y tú eres contratado por una casa editorial para realizar una traducción del Nuevo Testamento. A ti se te va a pagar. Entonces, ese pago conlleva una inversión de esa casa editorial. Entonces, el interés de esa casa editorial es poder tener un retorno de esa inversión. Regularmente estas casas editoriales representan grupos religiosos o grupos con un interés religioso. Están, por ejemplo, los grupos bautistas, los grupos evangélicos, grupos católicos, etc., que tienen interés en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que por lo regular, el común de la gente que pertenece a uno de esos grupos específicos tienen teologías de esos grupos. En muchos casos, esas teologías no están representadas o no están argumentadas o apoyadas por el texto del Nuevo Testamento. ¿Qué sucede? Que las traducciones, las casas editoriales se cuidan en no producir una traducción que afecte esas doctrinas, a pesar de que esas doctrinas no estén fundamentadas en el texto de la Biblia. Porque si una traducción produce un texto que afecte una determinada doctrina de un determinado grupo religioso, esa traducción que se ha producido es muy probable que no se venda o que la gente empiece a hablar en contra de esa traducción. Entonces ahí se ve afectada la inversión que hizo ese grupo religioso a través de esa casa editorial para producir una traducción de la Biblia y en este caso del Nuevo Testamento. Por eso es que es importante conocer, en este caso, el idioma griego koiné, que es el idioma que está detrás de los libros del Nuevo Testamento, porque las traducciones, en primer lugar, no siempre reproducen el texto, no siempre reproducen lo que quiso decir el autor original. Y en segundo lugar, porque las traducciones regularmente representan intereses de un determinado grupo religioso. Sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro tema de hoy, en el cual estaremos hablando de otros valores de la flexión nominal. Ya nosotros vimos los valores de la flexión nominal en una clase pasada, y en esta ocasión estaremos viendo otros valores además de esos que ya hemos visto. Vamos a empezar por el nominativo. El nominativo, además de ser el caso utilizado por el sujeto de una oración y por el atributo o predicado nominal, puede tener otros valores. ¿Cuáles son esos otros valores? Bueno, puede ser aposición. ¿Qué es la aposición? La aposición sirve para nombrar o describir. Aquí te doy un ejemplo que lo podemos encontrar en Mateo 10:4 con la expresión Simón ho cananaios, es decir, Simón el cananeo. Vemos aquí al nominativo ho cananaios haciendo la función de aposición. Sirve para nombrar a Simón. ¿Simón qué? El cananeo.
Otro ejemplo que también podemos encontrar en Mateo 14:1 es con la expresión Herodes ho tetrarjes, es decir, Herodes el tetrarca. Aquí vemos también al nominativo haciendo la función de aposición. ¿Cuál es el nominativo aquí? En este nivel ya es fácil de que tú lo puedas identificar. Vemos que el nominativo es ho tetrarjes, es decir, el tetrarca. Eso lo podemos encontrar en Mateo 14:1. Pero el nominativo no solamente tiene la función de aposición, también el nominativo tiene la función de nominativo pendens, es decir, anacoluto. Esto quiere decir que queda colgado independiente de la oración en la que se recoge en forma de pronombre. Por ejemplo, te voy a mostrar aquí una frase que nosotros podemos encontrar en Hechos 7:40 y la frase es Hogar Moisés Jutos oidamenti egeneton autop, que la encontramos en Hechos 7:40. Es decir, ese Moisés no sabemos qué le ocurrió. Vemos aquí cómo el nominativo prácticamente queda de manera independiente a la oración principal. El nominativo Hogar Moisés Jutos, es decir, ese Moisés. Ahora nosotros vamos a ver otros valores del genitivo. El genitivo, nosotros podemos tener genitivos subjetivos y objetivos. Y este es un tema bien importante porque puede generar confusión si no se tiene presente estos valores del genitivo. En griego como en español, el genitivo puede tener tanto un valor objetivo, este valor equivale al objeto directo de una oración, pero también puede tener el valor subjetivo, que equivale al sujeto de una oración. Fíjate que con el valor objetivo equivale al objeto directo y con el valor subjetivo equivale al sujeto de la oración. Objetivo, objeto directo. Subjetivo, sujeto. Por ejemplo, tenemos una frase que la encontramos en Juan 5:42 que dice de la siguiente manera: He agape tu theou, es decir, el amor de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos un pequeño problema. Esta frase puede tener dos valores. Es decir, podemos traducirla de dos maneras. Si tú encuentras esta frase, ¿cómo tú la traducirías? Puede tener dos valores. En este caso sería el valor objetivo, en este caso como objeto directo de una acción, pero también puede significar el amor que Dios le tiene a uno, y en este caso sería valor subjetivo. Si se quiere dejar bien claro que se trata de un genitivo subjetivo, es decir, como sujeto de la oración, habría que utilizarlo con la preposición et, que puede significar procedente de. Aquí yo tengo dos ejemplos para poder entender mucho mejor esto de lo que estamos hablando del genitivo subjetivo y objetivo. Aquí tenemos una expresión que es G2 tu seu, es decir, la gloria de Dios. Aquí tenemos al genitivo como genitivo subjetivo, es decir, estamos hablando de la gloria de Dios, la gloria que procede de Dios, la gloria de Dios, valor subjetivo. Pero tenemos otra frase con el mismo genitivo, fíjense que es el mismo genitivo, aquí no tenemos una preposición que nos ayude a identificar si estamos frente a un genitivo subjetivo o a un genitivo objetivo. Y esta frase la encontramos en Juan 7:13 y dice Phobos Judaion, es decir, el temor de los judíos. Y aquí, fíjense, hay una diferencia. Esta frase está hablando del temor hacia los judíos, es decir, el genitivo con valor objetivo. Vamos a buscar esta frase en alguna traducción para ver cómo la han traducido. Vamos a buscarla vamos a empezar por la Reina Valera 1960, porque yo sé que esa es la traducción más común aquí en Latinoamérica, así como la King James, por ejemplo, es la traducción más común en el mundo anglosajón. La Reina Valera 1960 es la traducción más común en este mundo hispano, en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino también en España, en el mundo hispano. Entonces, aquí tenemos a Juan 7:13 en la Reina Valera 1960
Y dice así: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ven aquí cómo la Reina Valera lo ha traducido de manera correcta. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esta expresión que está aquí, por miedo a los judíos, una gente que lee esta versión, una gente que lee este texto, no sabe que detrás de esta expresión hay un genitivo que debe de interpretarse como genitivo objetivo, no como genitivo subjetivo. Entonces, este texto es fácil de interpretar porque está hablando del miedo que se le tenía a los judíos. Aquí el genitivo está con valor objetivo. Como suplemento a este tema de el genitivo con valor subjetivo y valor objetivo, les voy a dejar un pequeño podcast de una grabación que hicimos hace algunos años en un programa de radio aquí en República Dominicana, donde el amigo Héctor Benjamín Olea Cordero, que dicho sea de paso es traductor de la Biblia, participó en la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Él habla de estos dos valores del genitivo subjetivo y objetivo, haciéndole una corrección a un predicador muy conocido en este mundo latinoamericano, que es un señor llamado Guillermo Maldonado. Lo voy a dejar, el video lo voy a dejar aquí en un enlace, aquí en este video como suplemento para que tú entres, y también lo voy a colocar como video siguiente a esta clase. Lo voy a colocar como un video después de esta clase para que ustedes puedan ver esta explicación que hace este biblista, por cierto dominicano, donde habla de estos dos valores del genitivo subjetivo y objetivo, haciéndole una corrección a este señor muy conocido, Guillermo Maldonado. Entonces, también tenemos el valor partitivo del genitivo. Es decir, este es el valor propio del genitivo, hasta tal punto que, en caso de duda, es preferido este sentido a cualquier otro. El valor partitivo del genitivo no indica simplemente una parte de un todo, sino el todo del que se designa una parte. Por ejemplo, oligoi ton anthropon significa pocos hombres. Es decir, si quiere decir exactamente que del conjunto de todos los hombres, yo me estoy refiriendo solamente a unos pocos. Por ejemplo, aquí tenemos un texto de Lucas 18:11 que dice de la siguiente manera: hoi loipoi ton anthropon, los demás hombres, el resto de los hombres. Aunque el griego clásico no usa preposiciones con este valor partitivo, el Nuevo Testamento puede reforzar este sentido con la preposición ek, también con la preposición apo y con la preposición en. Por ejemplo, en Lucas 22:58 encontramos la frase kai su es auton ei, es decir, también tú eres de ellos. También en Mateo 21:11, Jesús ho apo Nazaret es Galilea, es decir, Jesús el de Nazaret de Galilea. El genitivo también puede tener el valor de causa. Dado que el genitivo indica el origen o punto de partida, por extensión indicará también la causa de algo. Y un ejemplo que podemos utilizar para esclarecer este punto del genitivo de causa la encontramos en 1 Timoteo 4:12, con la expresión medei su tes neotetos catafroneito, es decir, que nadie te menosprecie a causa de tu juventud. El genitivo también puede tener el valor de precio. En ese caso estaríamos hablando de genitivo de precio. Este genitivo se utiliza para indicar el precio. Puede venir con la preposición ex. Y un ejemplo que podemos utilizar para mostrar este caso lo encontramos en Marcos, con la expresión agorásome denarion diacosion artus. Es decir, es una pregunta: ¿compraremos panes por 200 denarios? También en Mateo encontramos una frase donde podemos ver el genitivo de precio, con la expresión egorasan es auton ton agron tu kirameos, es decir, compraron con ellos el campo del alfarero. Pero el genitivo no solamente se queda con esos valores que hemos visto, está también el genitivo de cualidad. Este es un semitismo, es decir, el hebreo tiene muy pocos adjetivos y en su lugar utiliza sustantivos en genitivo. Este uso lo hereda el griego del Nuevo Testamento.
Y aquí podemos notar la diferencia entre el griego koiné y el griego clásico. Por ejemplo, en Romanos 6:6 encontramos la frase to somate hamartías, es decir, el cuerpo de pecado. ¿Pero qué quiere decir exactamente esta frase? El cuerpo pecador. ¿Ven cómo se podría traducir esta expresión simplemente con un adjetivo? El cuerpo pecador. Sin embargo, como ya dijimos, como el hebreo tiene muy pocos adjetivos, en su lugar utiliza sustantivos en genitivo, y eso lo heredó el griego koiné del hebreo. Y por eso en Romanos 6:6 encontramos esta frase de esta manera, utilizando un genitivo con valor de cualidad. El cuerpo de pecado, cuando podría haber dicho el cuerpo pecador. En el mismo Romanos también encontramos ektup somatos tup sanatu tutu, es decir, de este cuerpo de muerte. Pero, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando cuerpo mortal. Entonces vemos ahí la influencia del hebreo en el griego koiné. Ahora vamos a ver los otros valores del dativo. Empecemos por el dativo de punto de vista. Y aquí tenemos una frase bien larga que se encuentra en 1 Corintios 14:20, que dice: Adelphoi me paidia ginethe tais fresin ala ten kakia nepiacete tais de fresin teleoi ginethe. Es decir, hermanos, no seáis niños en mentalidad, sino sed pequeños en maldad, pero adultos en mentalidad. Vemos ahí el dativo haciendo la función de punto de vista, como también lo encontramos, por ejemplo, en Gálatas 2:15 con la expresión Gemeis fusei judaioi, es decir, nosotros somos judíos por naturaleza. Ahí vemos al dativo con la función de punto de vista. También tenemos lo que se conoce como dativo instrumental. El dativo también asumió las funciones del caso instrumental del indoeuropeo, para indicar el medio o el instrumento utilizado para realizar una acción. En el Nuevo Testamento aparece pocas veces con este sentido sin preposición, pero debido al hebreo también es habitual que venga acompañado de la preposición en. Y aquí tenemos un ejemplo en Hechos 12:2 con la expresión mahaire, con la espada. Y en Mateo 26:52 con la expresión en mahaire. También en Lucas 3:17 con la expresión purí, por el fuego. Y en purí, en Apocalipsis 14:10, también por el fuego. Tenemos también el valor del dativo de causa. Debido a su función instrumental, el dativo puede también expresar la causa de algo, ya que es el medio utilizado para producirlo. Por ejemplo, te apistía, esiclacesan, sude te pistei, gestecas, en Romanos 11:20. Por la incredulidad se desgajaron, pero tú te mantienes por la fe. Esto lo vemos en Romanos 11:20. Vemos ahí al dativo haciendo la función de dativo de causa. También tenemos el dativo de un nombre acompañado de un verbo de la misma raíz. Es muy frecuente en el Nuevo Testamento que aparezca un nombre en dativo acompañado de un verbo de la misma raíz. Es un giro que está tomado de la Septuaginta, que traduce un infinitivo absoluto hebreo. Vemos también ahí el hebreo influyendo en el griego koiné. Como este infinitivo absoluto hebreo tiene una función adverbial de encarecimiento, debería de traducirse de este mismo modo. Vemos aquí, por ejemplo, epesumía, epesumesa, tuto to pasja, parei mes humón. Esto lo vemos en Lucas 22:15. Y vemos ahí cómo tenemos un sustantivo indativo y luego un verbo de la misma raíz, epesumía, epesumesa. Esto podemos traducirlo como he deseado grandemente, de manera literal, con deseo. He deseado grandemente comer esta Pascua con ustedes. También tenemos una frase que podemos utilizar como ejemplo en Juan 3:29 que dice Jode filos tu nufiu, haraj airei dia en ponen tu nufiu, en Juan 3:29. El amigo del esposo se alegra mucho por la voz del esposo, literalmente sería con alegría. Vemos aquí también un sustantivo
en dativo acompañado inmediatamente por un verbo de la misma raíz. Hará, hairei. Epithumia es un sustantivo que en este caso está en dativo, que puede significar deseo, anhelo, codicia, lascivia, pasión también puede significar. Y el verbo que tiene la misma raíz de este sustantivo en presente del indicativo en la primera persona es epithumeo, que significa desear, querer, codiciar. Ven aquí como tenemos un sustantivo en dativo que tiene exactamente la misma raíz del verbo que le sigue. Y este es el valor del dativo de un nombre acompañado de un verbo de la misma raíz. Hará es un sustantivo que obviamente en este caso está en dativo, que puede significar alegría, gozo, regocijo, motivo de alegría. Mientras que aquí hairei es el verbo de la misma raíz de hará. Mientras que hairei es un verbo que en el presente del indicativo, en la primera persona es hairo. Este verbo puede tener los valores de alegrarse, estar contento. En este caso, hairo sería en primera persona del singular. Estoy contento. Entonces, hemos finalizado esta clase. Les invito a continuar, a animarse porque nos queda bastante camino por recorrer. Recuerden que la práctica hace al maestro. Repasar, estudiar. Te voy a dejar varios enlaces a varios documentos y materiales en el idioma griego que puedes utilizar para profundizar tu conocimiento. Recuerda que si te mantienes estudiando, practicando, vas a avanzar bastante. Con disciplina puedes convertirte en un experto en este idioma, el idioma griego koiné. Y como también les comentaba en otra clase, es importante también profundizar en el idioma español. Hay que tener una buena base del idioma español porque ya a partir de ahora estaremos entrando a conceptos mucho más avanzados del idioma griego, que es importante que ya tú tengas un concepto avanzado del idioma español, y eso es bastante importante. Entonces nos vemos en el próximo video. Recuerda, puedes entrar a mi sitio web y ahí vas a encontrar información importante que tengo totalmente gratis sobre el idioma griego koiné. Hasta la próxima.